Mi nombre es Milton Rivas, soy ingeniero de sonido y acústica de profesión. Trabajé en Ecuador desde el 2010 hasta el 2018 en un laboratorio de mediciones ambientales, también participando en auditorías ambientales en varios sectores del Ecuador. Adicional, desde el 2021 tengo una certificación del Servicio de Evaluación del Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE para el componente de acústica ambiental. En la actualidad me desempeño como consultor ambiental, específicamente en ruido ambiental y vibraciones en Chile. Dentro de la revisión del estudio de impacto ambiental del bloque 43, puedo identificar al menos tres aspectos que considero que son sumamente relevantes y que pasaron desapercibidos una vez que se emitió la licencia ambiental. El primero corresponde a la definición del área de influencia. El consultor establece una metodología y forma un criterio para definir esta área de influencia. Sin embargo, me llama mucho la atención que solamente considera la operación de dos fuentes para toda la simulación, es decir, que con dos fuentes, que son el generador y un camión, representa toda la operación que tendría un bloque petrolero, lo cual no se observa que sea una estimación como adecuada y que tal vez esté más favorable para este caso el operador. Adicional, según la gráfica que se presenta en el estudio de impacto ambiental, se puede observar que no se toman en cuenta los componentes de baja frecuencia. Y esto lo podemos ver en este gráfico. Si vemos aquí en el dominio de la frecuencia, entre 10 y 100 hercios, que serían las bajas frecuencias, en los dos casos de las fuentes que nos presenta el consultor, no se tiene información en esa energía y claramente en el eje Y muestra que se utiliza decibeles A. Por tanto, este componente de aquí estaría ausente en la estimación de ruido y en la estimación del área de influencia. Como segundo hallazgo, también el consultor comete un error. Él nos presenta esta ecuación que hace la relación de un nivel de presión sonora en una distancia y lo proyecta hacia otra distancia de referencia. Y en este caso, él considera la suma de un valor constante de 11, lo cual incluso se va en contra de la referencia que él mismo cita dentro del estudio de impacto ambiental, ya que en la página 25 de la referencia que él cita no se tiene la suma de este valor 11. Entonces, esto ya claramente es una deficiencia en la estimación del área de influencia y en la estimación de ruido para la operación del bloque. Entonces, todos los datos de área de influencia que el consultor nos presenta o de estimaciones o de incluso medidas correctivas que se hayan tomado en función de esta estimación estarían, no estarían mostrando la realidad de operación que tiene el bloque. Finalmente, un tema que es muy recurrente con el MAE es los límites permisibles que se utilizan para comparar las emisiones de ruido en proyectos de extracción de recursos naturales. Claramente la norma establece que para usos de protección ecológica y recursos naturales se tiene que determinar el nivel de presión sonora corregido mediante una medición de 24 horas. El estudio de impacto ambiental presenta esa medición de 24 horas en tres puntos, incluso en el derecho de vía, y estiman los niveles corregidos que serían los límites permisibles. En este caso son 57, 60, 58, 59, que estos van a depender en función de la zona. Y lo que nosotros podemos observar en informes de monitoreo como el que tenemos acá es que todas las mediciones son comparadas contra el límite de uso de suelo industrial 3 y 4, que es el nivel más alto que tiene toda la norma. Por ejemplo, en este caso tenemos una medición de 61.3 decibeles en la medición nocturna, que claro, si se compara con el nivel de uso de suelo de zona industrial, estaría cumpliendo, pero si lo comparamos con cualquiera de nuestros límites permisibles definidos en el estudio de impacto ambiental del propio bloque 43, estaríamos teniendo una superación. Entonces, eso es algo que ha pasado desapercibido en todas las mediciones de ruido que se han hecho tanto en construcción y operación del bloque 43 y en futuras operaciones queremos que ya no siga pasando. Finalmente, hay un tema que es muy relevante, que si bien nuestra normativa, la normativa ecuatoriana, no establece un criterio específico para la protección de fauna, eh, ciertamente nosotros identificamos que puede generarse algún impacto por modificación de criterios para
Por ejemplo, ¿qué pasa si el ruido afecta las condiciones de conductuales que son de alimentación, si pueden cambiar fisiológicamente alguna especie? Entonces, la tabla que ustedes pueden ver aquí a la derecha tiene algunos niveles de presión sonora que son referenciales para valorar el impacto que se tiene en diferentes especies, sean anfibios, reptiles, avifauna y mamíferos. Y esta evaluación no existe. Por ejemplo, si tomamos en cuenta un valor de 72 decibeles, estos 72 decibeles se pueden tener pueden ser comunes entre la operación del pozo y un sitio de fauna, pero esto es una especulación porque en el estudio no se refleja y tampoco se aborda de manera adecuada. Esos serían los principales aspectos que yo pude identificar dentro de la evaluación de ruido presentada en el estudio de impacto ambiental del bloque 43.